Muy buenos días, iglesia. Qué bueno poder saludarles esta mañana. Estaba pensando mientras cantábamos ahorita en la alabanza esa última canción tan hermosa, ¿cierto? Que nuestro Dios es Rey vencedor. Usted debería en la casa colocar esa canción seguido y aprenderse la memoria y adorar a Dios allá con eso, porque eso es una bendición. Cada vez que usted se sienta triste o ahí aburrido, ponga esa canción y ya se le va a quitar, porque esa es una verdad a nuestros corazones. Amén. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en Efesios capítulo 5 y vamos a estar ubicados en el versículo 28 y hoy vamos a leer una porción más larga de lo que normalmente leemos de Efesios. Generalmente hemos estado a veces predicando de una frase, un versículo, dos versículos. Pues bueno, hoy vamos a estar predicando acerca de 5 o 6 versículos y dando la conclusión a un tema importante que hemos estado tratando estos días. Y es importante que tú entiendas por qué Pablo hace lo que hace y por qué se pone a hablar de estos temas, cuando a veces uno cree que las cosas espirituales pues son eso, espirituales y nada tienen que ver con lo que yo hago en mi trabajo o en mi casa o en mi hogar. Pues Pablo quita eso de nuestra mente y de nuestra cabeza cuando habla de todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo, cuando habla de que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, una cantidad de bendiciones. Usted mira eso en el capítulo 1 y luego de repente empieza a hablar del matrimonio. Empieza a hablar vamos a hablar de los hijos, vamos a hablar de los empleados, de los jefes, vamos a hablar de esos temas. Y uno dice, ¿cómo que esto qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pues es lo que precisamente necesitamos corregir. Surgió algo por allá en la Edad Media, una interpretación que decía que la vida espiritual era una vida que se mantenía en lo religioso, y lo religioso era en un claustro. Y entonces los monasterios, ¿sí?, donde estaban los conventos para las monjas y los monasterios para los monjes, se convirtieron en los lugares en donde estaba la vida sagrada, la vida santa, la vida que agradaba a Dios. Y fuera del convento, fuera del monasterio, estaba la vida profana, la vida secular, la vida seglar, la que no agradaba ¿a quién? A Dios. Y esa división que se hizo quedó en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y en una nación como Colombia, que es una nación de tipo católica, de una tradición católica, pues es muy fácil pensar que solamente lo santo y lo correcto, ¿dónde está? En el convento, en la iglesia. Que el único que tiene que ser santo es ¿quién? El Papa, el Padre o el pastor. Y a veces los cristianos llegan con esa misma mentalidad y esa misma idea a la iglesia, y entonces hablan de cosas espirituales mientras están aquí alaban a Dios, pero cuando salen a su trabajo como que ya se olvidó que somos cristianos, y entonces no actúan como cristianos sino como unos impíos en medio del trabajo, pero son cristianos. Por eso usted ve que algunos católicos, ellos dicen, ¿usted es católico? Sí, y va a la misa, no muy seguido. Y usted lo ve con vicios y con cosas que están contrarias a la Biblia, pues porque ellos dicen así, no, para ser santos toca es dedicarse a eso. De lo contrario, yo estoy bien y soy católico. Eso es un error, porque la Biblia no predica eso. El apóstol Pablo, nuestro Señor Jesús, estableció claramente que la manera en que tú vives demuestra lo que tú crees. Y si tú crees en Cristo Jesús y amoldas tu vida a su enseñanza y a su doctrina, pues eso se refleja absolutamente en todo lo que hacemos. Así que lo que estamos haciendo en este punto es precisamente quitando de nuestras mentes y de nuestros corazones esa idea de que lo espiritual es en donde, en la iglesia, pero en mi casa pues no es tan importante. No, eso no es así. En realidad la doctrina cristiana, la fe, afecta todo lo que tú eres, cambia toda tu vida. Tiene que ser evidente para todos que tú eres un nacido de nuevo. Tiene que ser evidente en tu hogar que tu vida cambió. Por eso hablamos del matrimonio en predicaciones así como estas. Alguien me decía, es que las enseñanzas que está dando ahorita últimamente pastor en el libro de Efesios, ahora hablan es que a las mujeres, ¿se recuerdan? Hablamos hace unos 15 días o 20 días ya, no es machismo, en donde le decíamos a ellas tienen que aprender a sujetarse. Eso es solo para ellas. ¿Y los hombres qué hacen ahí?
Y después cuando hablé de los esposos hace 8 días, y ¿qué hacen las mujeres ahí, los hombres? Pero es que esa es la doctrina cristiana, y tanto los que están casados tienen que escucharla, como los que están solteros y se van a casar tienen que aprender, como las que están casadas tienen que decir: Señor, eso es lo que quiero en mi hogar, toca a este hombre que tengo, Señor, ayúdame, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso debemos predicar todo el consejo de Dios en la iglesia. Amén. Vamos a leer los versículos del 28 hasta el 33 y vamos a seguir con los esposos. Ya se da cuenta usted porque la introducción, ¿no? Ya, y vamos a seguir con los esposos porque toca. Y dice así Efesios capítulo 5, 28 al 33, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Y con este punto Pablo ya es la conclusión. Ese último versículo 33 es: ya no vamos a hablar más de esto, que ya es más que suficiente de lo que he venido hablando, está diciendo Pablo. Y se ha gastado aquí 11 versículos, desde el versículo 21 hasta 12 versículos, hablando del matrimonio, dando las normas cristianas para una esposa y para un esposo. Y lo más interesante es que en 12 versículos, 2, máximo 3, hablan para ellas. Pero 9 para ¿quiénes? Para nosotros. Y quiero que en primera instancia, caballeros, piensen en esto. Una gran responsabilidad, o un gran privilegio, una gran posición, conlleva una gran responsabilidad. Los que son hombres tienen un gran privilegio. Las mamás que están educando a esos hombres deben educarlos haciéndoles entender que tienen un gran privilegio. Pero todo gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. Toda gran posición implica una gran responsabilidad. Todos nosotros nos sorprendemos de aquellos hombres que son adinerados, que tienen riquezas. Ay, tan chévere, mire, Bill Gates, o el que usted ponga ya, el más rico ahorita es un señor Elon Musk, no sé cómo se pronuncia. Hay otros por ahí adinerados y uno los mira y como que los envidia. Uy, tan chévere tener plata. Pero una gran posición conlleva una gran responsabilidad. Usted no crea que ellos duermen lo que usted puede dormir. Pensaba yo en un filósofo. Me gusta leer de filosofía. Hay una persona que escribe muy bien. Él en realidad, él es un filósofo, pero también es es algo del lenguaje, un lingüista, creo que es su nombre. Noam Chomsky. Él escribió una teoría del lenguaje ahorita y también es un filósofo. Entonces tiene una gran posición intelectual. Ese hombre ahorita tiene 90 años, creo, ya muchos años. Premio Nobel. Y uno lo mira y ¡ay, qué hombre! Y le preguntaban: venga, ¿y usted cómo hace tantas cosas? ¿Usted por qué puede leer y escribir? Y como que este hombre, ¿cómo hace? Y dice: pues no, con 4 horas de sueño es suficiente. Y usted dice: no, 4 horas, uy, hay que dormir 9 y ya con eso, y eso le falta a uno un poquito. Una gran responsabilidad, una gran posición o un gran privilegio requiere e implica una gran responsabilidad. Ese hombre está donde está porque duerme 4 horas diarias. ¿Y qué hace el resto, las otras 20? Pues lea y estudia y lea y estudia y escriba. Uno admira a esos futbolistas, Messi. Ahorita está Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo. Bueno, el futbolista, ahorita usted ve a Luis Díaz, el colombiano que está jugando en el Liverpool. Uy, y yo veo las noticias y me alegro que esté allá jugando y digo: sí, muchacho. Pero esa gran posición que tiene es una gran responsabilidad. Y usted mira el sueldo, y eso le dicen a uno: ¿cuánto se ganan ellos en un minuto?
en una semana, y uno mejor ni mirar eso porque se deprime uno y dice, ¿cómo así? Por pegarle a un balón se gana todo eso. Pero esa gran posición y ese gran privilegio que tiene implica una gran responsabilidad. ¿Sabe usted qué tienen que hacer esas personas? Aprender a alimentarse. Para que Luis Díaz pueda jugar como juega y correr a la velocidad que corre y driblar a todos los rivales, para que pueda hacer eso tiene que aprender a alimentarse bien. Él no hace lo que nosotros hacemos, que tenemos hambre por la noche y una pizza allí. No, hay una hamburguesa y échele salsa de tomate y harta. Olvídese. Y entonces usted quiere la gran posición o el gran privilegio, pero no está dispuesto a aceptar la gran ¿qué? Responsabilidad. Todos nosotros nos admiramos de esos grandes privilegios, pero no de la gran responsabilidad. Hombres, tú tienes un privilegio dado por Dios. Y hay algunos datos interesantes que yo quiero mencionar aquí que nos van a llevar a pensar un poco en esto y a reflexionar. El hombre fue creado en primera instancia. La Biblia no dice que fue creado primero la mujer y después el hombre, sino fue creado ¿quién? El hombre. Y eso es un gran privilegio. Escuche. Hay un gran privilegio que cuando Adán y Eva pecaron, ¿a quién se dirigió Dios? A él, no a ella, porque él es la autoridad y la cabeza. Eso es un gran privilegio. Uy, chévere. Cuando predicamos hace 15 días no es machista, muchos sacaban pecho. Ajá. Pero ese pecho que saca también implica una gran responsabilidad. Mira otro dato interesante. Cuando en la Biblia se habla de Dios es en un término masculino. No es femenino o ambiguo. No, es en un término ¿qué? Masculino. Y eso es un gran privilegio porque tú eres hombre masculino. Hay un nombre de Dios, el Shaddai, que es el todo suficiente. Y la imagen del todo suficiente es de una madre que está alimentando a su hijo dándole leche. ¿Sí? Entonces ella es todo suficiente ¿para quién? Para ese bebé. Es la referencia en donde nosotros vemos la feminidad de ¿quién? En Dios. Pero en realidad Dios es concebido como uno masculino. ¿En qué se encarnó Cristo? En un hombre. ¿Entre los discípulos podemos contar alguna mujer? No, 12 apóstoles. Y no estamos diciendo que no hayan mujeres valiosas en la Biblia. Se puede encontrar una Débora, Ana, Esther, Rahab. Uy, mujeres valiosas. En el Nuevo Testamento encontramos a Priscila, Junias. Ese nombre está bueno, ¿no? Para una hija. Y muchas mujeres que ahorita no mencionamos y que probablemente en la historia bíblica no aparezcan referenciadas, pero sí eran grandes. Pero la proporción de hombres que fueron usados por Dios es mayor. Tú tienes una gran responsabilidad porque tienes un gran privilegio. ¿Por qué Pablo, de 12 versículos en que habla para el matrimonio, como que nos la carga a nosotros con 9 y no más con 2 a ellas? Y escuché algunos comentarios, decían, yo dije, el título del mensaje era no es machismo, ¿no? Cuando decíamos que la esposa debe sujetarse al esposo. Y alguien decía, pero es que eso igual suena machista. Pero ahora las hermanas deben pensar, pero les toca más duro a ellos. 9 versículos para ellos. Y no más los que ya estudiamos, en donde dice tiene que sacrificarse como Cristo amó. Ay, menos mal no nos toca a nosotros. A nosotras, pueden decir. Porque el hombre tiene un gran ¿qué? Privilegio. Es la cabeza, es el sacerdote. Mamás, cuando usted está criando un hombre, usted está criando una persona que tiene una gran responsabilidad en un futuro, porque Dios se la ha dado a él. Eso no te hace menos. Eso no te quita a ti el privilegio de ser mujer. En realidad nosotros estamos hechos es para servirte a ti. La gran responsabilidad que tenemos ante Dios es por ustedes. Por eso Pablo dice que tiene que amar a la esposa como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, porque Cristo vivió para la iglesia, se encarnó por la iglesia.
Tienes un gran privilegio, una gran responsabilidad. Y no podemos pensar de ninguna manera que las exigencias que nos hace la Escritura son demasiado pesadas. No, porque tenemos un gran privilegio. Eso es lo primero que quiero que tú consideres. Este mundo, la era en la que estamos viviendo, es una era en que la masculinidad está siendo atacada. Mire Colombia. En Colombia se celebra el Día de la Madre con una pompa, pero el Día del Padre, yo creo que se lo inventaron como que para que no se sientan mal. Yo creo. Sí, pero el Día de la Madre. Ahora, y no estamos diciendo que las mamás no se merezcan algo valioso. Claro que es importante, pero se ha perdido la masculinidad. Se ha perdido eso. Uno de los defectos tan graves que los hombres sean criados por solo mujeres es que su masculinidad se pierda. Y ahora se ven hombres feminizados y lo masculino se ha perdido. Mi hermana tiene 2 hijos, ¿no? Mateo y Jerónimo. Y entonces a veces le pregunté cómo van los chinos jugando y cómo juegan, como marranos. ¿Cómo así es como marranos? Se pegan y se no sé qué. Pues los hombres somos más bruscos. Y a veces en el deseo de que no sean bruscos y de que la tolerancia y todo eso se va quitando precisamente lo masculino. Por eso es bueno que usted lleve a su hijo a que juegue fútbol y que aprenda a dar patadas, porque eso somos los hombres, nos damos patadas y nos gusta. Decía a alguien aquí que cuando iba a jugar fútbol y llegaba así que me pegó una patada o que me tronché, la mamá empezaba a sobarlo. ¿Sí ve para qué va por allá? ¿Sí ve? Y que le duela para que sufra, porque pero es que eso somos los hombres. Por eso somos los protectores. Y mamá, tú que estás criando a tu hijo, si no tienes a tu esposo en casa, tú tienes que ocuparte en formar un hombre masculino. Es un hombre. Eso es. Hoy con todo este discurso LGBTIQ más, toda esa vaina, quieren acabar precisamente. Y fíjese, no es con la feminidad, es con la masculinidad. Eso es lo que se quiere destruir, lo que se quiere acabar. ¿Sí? Pero los hombres tenemos un gran privilegio. Hemos sido creados por Dios. Amén. En segundo lugar, quiero que usted se fije en algo importante. Y el título de la enseñanza de esta mañana es como si fueras tú. ¿Cómo tú debes amarla a ella? Y dice el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Por eso decidí colocarle ese título, como si fueras tú. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y debes entender esto: amarte a ti mismo es amar correctamente a tu esposa. Nosotros estamos claros en que el egoísmo y el egocentrismo es algo que debe ser eliminado. Algo que va a dañar tu matrimonio es el egoísmo. Pero de manera interesante, Pablo en este versículo establece que la manera en que tú puedes amarte a ti mismo, es decir, que hay un egocentrismo que es correcto, es cuando amas a tu esposa, cuando amas a tu cónyuge, cuando la amas correctamente. Es en esa manera que el amor a ti mismo es correcto. El egoísmo va a dañar tu matrimonio. El egoísmo va a destruir tu matrimonio. ¿Quieres amarte a ti mismo? Ama a tu esposa. Porque amarla a ella es amarte a ti mismo. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque somos una sola carne. Los solteros, los que se van a casar, tienen que entender que eso es lo que va a pasar. Cuando se casen, se van a hacer una sola carne con una mujer, y ahora tienen que amarla a ella porque ahora ella es su mismo cuerpo. No amarla correctamente a ella es algo ilógico, y por eso Pablo dice en el siguiente versículo algo que es irracional. Dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Qué está queriendo decir Pablo acá? Que el matrimonio
es la unión de dos seres en una sola carne, y que el esposo debe amarla a ella como a su misma carne, porque ¿quién no ama a su propia carne? ¿Quién no ama a su propio cuerpo? ¿Quién no se cuida a sí mismo? Pero qué tan difícil es llevar esto que yo hago conmigo mismo a mi matrimonio, a mi relación con ella. Y eso es lo que tiene que hacer un esposo. Mire que hoy día nosotros vemos muchas enfermedades que atentan contra el cuerpo. La anorexia es una. Ya se sabe que eso es un desorden emocional que lleva a la persona a atentar contra sí misma, porque ya no se alimenta como corresponde. Y si se alimenta, pues entonces ¿qué hace? Eso se llama bulimia, creo. Lo vomita. Y está el desorden emocional y dato, la estética. No es que me veo gorda o no sé qué, etcétera, o me veo gordo. También eso pasa con hombres, imagínense, increíble. Entonces dejo de comer para mantener una talla, o lo que como lo trasboco. Y eso es atentar contra el cuerpo. Pero todos nosotros estamos de acuerdo en que eso está mal, en que eso no es correcto. Ahora hay una moda en los colegios y es algo que se llama el cutting. Y el cutting es, no sé, eso también es un desorden emocional. Y lleva a los niños a cortarse. Decía, estos días estaba en una reunión en el colegio y decían un director de curso de un grado séptimo. Los niños en grado séptimo tienen 12, 13 años. Están entre 11, 12 y 13 años. Eso es la edad. Y decía una directora de curso de un grado séptimo que una niña que se estaba aislando mucho socialmente, no hablaba con sus compañeros, ella se acercó a hablarle y se dio cuenta que el brazo tenía una cantidad de cortadas. Le preguntaba, ¿y por qué te haces eso? ¿No te duele? Dijo, pues sí me duele, pero en realidad el dolor que tengo es acá en el alma y esto me hace olvidarlo. Hay gente hoy día que se está lastimando a sí mismo, pero todos estamos de acuerdo en que eso no es correcto. Y el extremo de atentar contra su propio cuerpo es el suicidio. Cuando las personas llegan al extremo de suicidarse, la razón o el motivo que los lleve a esto no estamos cuestionándolo, pero es un atentado y todos nosotros estamos de acuerdo en que eso no es correcto. Lo natural, lo lógico es que tú te cuides a ti mismo. Si se ha dado cuenta, lo natural es que pase esto. Se ha dado cuenta como algunos que tienen que aplicarse la vacuna porque es para su bien. Uy, no, que qué miedo, que la aguja, y eso hacen poses y todo por la aguja. Pues eso es lo normal. Lo normal es que sintamos dolor y nos alejemos de ahí. Lo normal es que queramos alimentarnos porque no, venga, yo no me voy a dejar morir de hambre. Eso es lo natural. Una historia de dos exploradores. ¿De dónde eran ellos? Daneses, sí. Querían mirar cómo era Groenlandia. Hace más de 100 años se pensaba que Groenlandia estaba dividida y en la mitad había una isla, y entonces en esa isla pues no se podía reclamar territorio, sino solamente la parte continental. Y entonces los daneses y un poco de gente por allá empezó a hacer exploración de esos territorios. Y explorar en esos territorios es exponerse a una cosa terrible, porque usted puede morir, el frío, se acaban las provisiones. Y entonces en un momento ellos llevaban los perritos esos que usted ha visto, van en el trineo y ellos van jalando los trineos. Se murió un perrito y no tenían nada que comer y le sacaron el hígado y se lo comieron. Aquí en los Andes hace como 30 años, 40 años, un avión se cayó y se estaban muriendo de hambre y empezaron fue a mirar a los más gorditos y venga a ver, de aquí saquemos el lomo, bueno, no sé qué. Terrible. Pero el ser humano no se quiere morir, por eso está dispuesto a comer inclusive a otro, porque no nos vamos a ¿qué? A morir. Y a eso es lo que está diciendo Pablo, y a eso es lo que nos está llevando a entender. Hombre, si tú amas tu propio cuerpo, si te cuidas, si te alimentas, pues también debes hacerlo ¿con quién? Con ella misma. De la misma manera. Pero sabe, hermano,
nosotros podemos dar por sentado eso, pero ¿sabe? Hay gente que no sabe cuidar su cuerpo. Hay gente que no sabe cuidarse a sí misma. Y pues si no sabe cuidarse a sí misma, mucho menos va a saber cuidarla a quién. Pues a ella. Sí, hay gente que no sabe eso. Y debemos recordar aquí que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, capítulo 4, que nosotros somos templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Por eso no debemos atentar contra nosotros mismos. Y está hablando del cuerpo, no del alma. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso debe ser bien cuidado. Y entonces aquí la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo cuidas tu cuerpo? Y entonces tenemos que revisar: oye, ¿cómo te estás alimentando? ¿Cómo te estás alimentando? Porque si tú eres el templo del Espíritu Santo, debes alimentarte bien. Y alimentarse bien implica no comer en exceso, pero tampoco no comer demasiado dulce, tampoco demasiada sal. Implica que tienes que ejercitarte de alguna manera. Hay que hacer un movimiento. No me gusta correr, pues camine, hermano, camine. Por lo menos procure todos los días una caminata. Alguien me contaba: no, yo me compré una moto y eso, ya hasta para ir a la panadería a comprar el pan del desayuno era prender la moto. Aquí están señalando algunos. Hombre, toca apague esa moto y váyase ¿qué? Caminando, hermano, porque ese ejercicio le va a servir. Eso es cuidarse a usted mismo. Y esposos, si quieres cuidarla a ella bien, tienes que aprenderte a cuidarte bien a ti mismo primero. Así que la responsabilidad del esposo con ellas es cuidarla y protegerla. Nosotros cuidamos nuestro cuerpo, nos alimentamos, lo protegemos. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Así como no vamos ninguno de nosotros se va a meter así una persona en su sano juicio se va a meter las manos en una fogata, no, porque se quema y no quiero sentir dolor. Pues usted hace lo mismo con ella. Eso implica que todo lo que haces es para cuidarla y protegerla. Fíjese cómo Pablo está colocando una gran responsabilidad en personas que tenemos un gran privilegio. Amén. Fíjese, es personas que tenemos un gran privilegio, las que ahora tenemos una gran responsabilidad: cuidarla y protegerla. ¿Eres tú el protector de tu esposa? ¿O usted es el de los que la pone a dar la cara cuando vienen a cobrar las deudas? Cobarde. Ponga la cara a usted, no ve que ella no está para eso está ¿quién? Usted. Es usted el que debe protegerla, cuidarla como a su mismo cuerpo. Pero quiero que miremos cómo lo hace Cristo. Ese es el ejemplo. Dice el versículo 29, la parte final: como también Cristo a la iglesia. Dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Pablo, la exigencia que hace a los cristianos no es solamente por el gran privilegio que tienen de ser hombres, sino porque Cristo hace eso mismo ¿con quién? Con nosotros. Y aquí hay algunas cosas que tenemos que mencionar importantes en la doctrina de la iglesia. Necesitamos entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Tú y yo somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Espiritualmente tú y yo somos el cuerpo de Cristo. La salvación no solamente implicó salvarnos, librarnos de la condenación, no, también implicó unirnos a Él. Ahora somos parte de su cuerpo. Y por eso dice aquí el versículo: somos miembros de su cuerpo, y es más específico, de su carne y de sus huesos. Qué cosa tan sorprendente. Qué cosa tan sorprendente. Leía yo a un autor cristiano y decía que en la encarnación, cuando Cristo nuestro Señor Jesús se hizo hombre, la divinidad se hizo humana.
Y quiero que consideres eso. Dios se hizo ¿qué? Hombre. Y se quedó hombre. Porque Él ascendió al cielo ¿qué? En un cuerpo transformado, pero hombre. Y permanece ¿qué? De la misma manera. Esto es algo sorprendente. Ese es el milagro más grande que puede existir. Que un Dios eterno se haya hecho ¿qué? Hombre. Y por eso nosotros tenemos la esperanza que podemos ser transformados. No vamos a ser nunca Dios, pero seremos como Él. Aleluya. Por eso somos su cuerpo. Y eso es una cosa que tú tienes que reflexionar en eso. ¿Y cómo Dios participó de la humanidad? Sí. Dios se hizo hombre. Eso es una cosa sorprendente. Y está hombre allá en el trono, nuestro Señor Jesús. Eso es lo primero que tenemos que entender. Por eso Cristo es la autoridad máxima de la iglesia. Por eso nosotros hacemos lo que Cristo ordena, porque nos sujetamos a Él. Recuerde, esposa, usted se sujeta a su esposo porque Él es la cabeza, así como Cristo es la cabeza ¿de quién? De la iglesia. Eso es. Pero mire, hay unas revelaciones en el Génesis. Dice, y Pablo va a esto, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pablo está en el capítulo 2 de Génesis, los últimos versículos, antes de que el pecado venga a dañar todo el plan de Dios. Pablo está ahí. Y Pablo establece una realidad: el hombre y la mujer, los esposos, son ahora una sola carne. Pero la unidad debemos entender que no está limitada solamente a la intimidad sexual. Eso en realidad es lo más superficial. Algunos, malinterpretando este versículo y malinterpretando que nosotros somos una sola carne con Cristo, se han atrevido a decir herejías, como por ejemplo que nosotros tenemos como una relación sexual con Cristo. Como una intimidad sexual. No, eso no es lo que está diciendo el versículo. Está hablando de la unidad espiritual que hay entre nosotros con Cristo, y la misma unidad es la que debe haber entre la esposa y el esposo, que va más allá de la intimidad sexual, que va más allá de eso. Un entendimiento, una comprensión, un solo espíritu, una sola visión de propósito. Eso es. Y Pablo está trayendo esto, pero Pablo aclara: grande es este misterio. Y quiero que usted entienda que la palabra misterio que Pablo está hablando acá no es algo que todavía no entendamos. Precisamente es un misterio que ha sido revelado. El misterio de cómo es que Cristo se une ¿con quién? Con la iglesia. Y entonces el versículo dice de Génesis, que Pablo recuerda: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y en las consejerías matrimoniales nosotros decimos eso a los prematrimoniales, los que hacemos el curso prematrimonial, les decimos exactamente eso: el que se casa quiere casa y costal para la plaza. Deje molestar en la casa. 2, dígale a su papá que no moleste tampoco. Sí, porque es que a veces los hijos molestan, pero a veces también los papás. Entonces toca: venga papá, y chao mamá, y ya no más, porque eso es otra casa. Ya, otro hogar. Pero ¿sabes quién hizo esto? Jesús. Jesús hizo exactamente lo mismo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué hizo Jesús? ¿Dejó a quién? A su padre. Mire qué cosa tan sorprendente. A mí esto me llena el corazón de gozo y de admiración, porque digo, Cristo hizo lo que nosotros como hombres y esposas debemos hacer: dejar a nuestra casa, dejar nuestra comodidad para unirnos a ellas. Cristo hizo exactamente eso. Dejó de ser lo que era allá arriba para convertirse en un Dios hombre y estar participando de nosotros. Aleluya. Mira, hermano, qué cosa tan sorprendente. Qué cosa tan sorprendente esto. Si a ti se te hace la exigencia que debes dejar y unirte con ella, es porque Cristo mismo lo ha hecho y tienes el ejemplo y la posibilidad de hacerlo. Él lo hizo, nosotros también. Así que también amar a tu esposa es estar dispuesto a dejar
Ya, pues, pastor, yo ya no vivo con mi papá y con mi mamá. Excelente, lo felicito. Pero también dejar tu pasado atrás. Es que a mí me gusta de esta manera y es mejor que ella aprenda de esta manera. No, es que ahora son otro hogar. Hablen, pónganse de acuerdo. Vamos para allá. Vamos a hacerlo de esta manera. Porque Cristo lo hizo, tú lo debes hacer. Qué gran responsabilidad, ¿cierto? Pero es un gran privilegio. Y termina Pablo diciendo, al final: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y esa es la conclusión que yo quiero también utilizar en este tema, así de sencillo. El hombre tiene que amar a ella como a su mismo cuerpo, y a la mujer que le corresponde, respete. ¿Recuerdan que habíamos hablado en los versículos 21 sujetarse? Y ese sujetarse, entender que él es la cabeza, claro. Y se le agrega ahora una cosa más: respete. Respete. A la esposa no se le dice que sacrifique, que así como Cristo amó a la iglesia, esposa, ámelo a él. No, no se le dice eso. A la esposa se le dice: sujétate y respeta. A nosotros se nos hacen las exigencias quizás más grandes. Como Cristo amó a la iglesia, entréguese por ella, como a su mismo cuerpo, como lo hizo Cristo. Fíjese las exigencias. Tienes un gran privilegio, hombre. Hoy es el momento nosotros de restablecer la masculinidad en medio de un mundo que está colocando a los hombres como cosas no valiosas. Porque tienes un gran privilegio, pero eso también conlleva una gran responsabilidad, hermano. Y tienes que pensar en este momento: ¿cómo estás amando a tu esposa? ¿Como a tu mismo cuerpo? ¿Sí? ¿Eres el protector y el cuidador de ella? No le estoy mandando a pelear, ¿no? Salga ahora ahí con un bate y con... Pastor, le va a hacer caso, me va a comprar 2 pitbull y un bate, y el que me la mire le hucho esos perros. No lo estoy mandando a eso. La protección es también, a veces tocará, ¿no? Pero Dios nos guarde. Pero si toca, pues hermano, para eso está usted. Pero la protección es precisamente que ella se sienta segura en su casa. Por eso usted debe aprender a hacer buenos negocios, porque la seguridad se la da usted a ella. Y si usted hace malos negocios, la llena de angustia, porque ella sí piensa: ¿y la casa? ¿Y dónde vamos a vivir? Usted piensa en hacerse rico, pero ella está pensando: ¿y qué vamos a comer de mañana? Y el hogar. Así que la protección es tener la seguridad económica. Usted debe ser esa persona que dice: le voy a dar seguridad a mi esposa. Ella quiere una casa, pues se la compro para que esté segura, tranquila. Esa seguridad se la da a usted. Esa tranquilidad que ella dice: esta es mi casa y aquí nadie me va a sacar. Aleluya. Eso es. Los que viven en arriendo, pues hermanos, son los que tienen que hablar con el patrón, el dueño de la casa. No, a mi esposa no le diga nada, usted se entiende conmigo, ¿qué tenemos que hacer? Usted es el que la protege y no la pone ahí a que la anden regañando los caseros o los dueños de la casa. No, pues usted es el que está ahí respondiendo. ¿Usted qué hace? La protege. Usted paga el arriendo a tiempo para que no te la tengan que golpearle la casa allá venga, es que pague porque si no nos sacamos a la calle. Porque qué vergüenza, hermano, y le está dando inseguridad a su esposa. Eso es protegerla. Eso es protegerla. En una aplicación sencilla y práctica de esto que estamos hablando es eso. Es que usted se asegura que todos los meses haya comida. Oye, tengo que asegurarme que haya comida. Y ella no está exigiendo manjares. Es que hoy quiero salmón al no sé qué, y mañana me traes una, ¿cómo se llama esto? Langosta. No, usted no estamos pensando esto. Pero que hayan por lo menos los frijoles y el arroz con huevo. Listo. Usted está haciendo ¿qué? Seguridad en la casa. Eso es protegerla, hermano. Eso es darle tranquilidad y seguridad, que ella emocionalmente esté bien. Porque una mujer sí se preocupa por no tener una casa, sí se preocupa por el alimento. Así que usted tiene que asegurar eso. Entonces, si usted dice: uy, no he logrado hacerlo, pues póngase las pilas, hermano, y hay que cumplir ese requisito, porque usted es el protector de ella.
¿Qué ha hecho Cristo con nosotros? Darnos todo. Tanto que le dijo a sus discípulos: yo voy a preparar morada para ustedes, y tranquilos que ya los está esperando. Eso ya está asegurado allá. Ya tenemos una casa en el reino de los cielos garantizada y asegurada. ¿Por qué? Por Cristo. Pues hermano, usted no va a ser como Rafael Escalona: te voy a hacer una casa en el aire solamente para que vivas tú. No, tiene que hacerla aquí en la tierra, de ladrillo, de pañetadita. Eso, aquí no, Rafael Escalona no sirve. O sea, la poesía es bonita, pero es eso, poesía. No sirve de nada. Asegure su casa. Hay muchas más aplicaciones en este tema, pero me quedo en esta, sencilla. Dele seguridad a ella. Mujer, ore para que su esposo entienda esto, pero ayúdelo. Ayúdele a no tomar malos negocios, a no hacer malas inversiones. Mi amor, primero la casa y después te haces rico. Bueno, pero empecemos con la casa. Así, dígale sí. Después tú sueñas con todo ese dinero. Aleluya, yo quiero que sea rico porque nos va a ir bien, ¿cierto? Pero primero la casa. Aquí en Bosa, no importa. Y después la compramos en Miami, donde quieras, no interesa. Pero primero en Bosa. Ayúdelo. Porque usted no sabe si resulta que no llegó nunca a Miami y ni siquiera en Bosa. No, usted le asegura, usted dice: vamos aquí, vale. Lo coloca en la tierra, la ayuda. Y si es que es perro terco, usted ora. Recuerde, respételo. Y usted ora: Señor, ayúdalo, que entienda que primero la casa, que primero aquí, Señor, por favor, por favor. Amén. Hombres, tenemos un gran privilegio. Qué bendición. Pero también es una gran responsabilidad. Póngase en pie, por favor. Y ya pueden decir: uy, ya se acabaron esos versículos de los esposos. Uf. Ya pueden decir: aleluya, porque vamos a seguir con los hijos. Entonces espero que el próximo domingo usted me traiga a sus hijos acá y los siente acá, porque vamos a hablar de ellos. Pero también a los padres, ¿no? Bien. Quiero que pienses un momento en lo que hemos hablado. Y sobre todo esto es un mensaje para los esposos principalmente. Y si tu esposo no ha sido un protector en casa, no tienes aseguradas las cosas, y has hecho que tu esposa viva en esa angustia, a veces hasta humillaciones, pues hermano, debes corregir eso. Si eres un hombre que está haciendo las cosas bien, debes decir: amén, vamos para adelante, y tengo que todavía hacerlo mejor. Yo puedo hacerlo mejor, puedo hacer esto mejor. Yo tengo que darle seguridad a mi esposa, protegerla. Yo soy el que la protege. Si usted es de esos que la pone a poner la cara a ella con las deudas o con no sé qué, hágame el favor, cambie y usted hable. No, yo hablo. Las deudas yo me encargo. Tranquila, mi amor, yo me encargo de esto. Que ella no tenga nada que ver que alguien le hable un poquito feo. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que es abusiva y le habla a las mujeres duro? Pero cuando llega la esposa ya como que cambia el tono. Entonces usted no permita que eso pase con ella. Yo hablo con él: tranquila, mi amor. Y ya, sí, señor, claro que sí. A mí no, hombres atrevidos, hermano. Hay hombres que son... Íbamos con mi esposa en el carro y ella iba conduciendo y yo estaba leyendo y yo no sé qué pasó. Creo que era un señor de esos que limpian los parabrisas. Entonces ahí que no, y como a las malas. Y entonces cuando yo miré, ahí sí, hermano, por algo Dios nos hizo feos, para asustar. Bueno, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado esta mañana. Yo pido que tú toques el corazón de cada hombre, que entienda el privilegio que tiene, pero también la responsabilidad. Oro por cada esposa, Señor de los cielos, que no ha visto en su esposo este modelo, no ve cómo él cumple estas cosas. Oro para que tú le des paz en su corazón, que ella puede, por medio de la oración, lograr que ese hombre cambie. Y oro por ellos, Señor. Por favor, glorifícate. Gracias porque tu salvación no solamente nos ha librado de la condenación, sino que también, Padre Celestial, nos da la paz, la seguridad y la manera para actuar bien en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones. Gracias, Señor de los cielos. Por favor, glorifícate y haz hombres de valor, hombres valiosos, hombres que vivan lo que deben vivir, el evangelio como debe ser. Por
por favor, Señor de los cielos. Oro por las parejas, por los matrimonios que son en realidad muy importantes para la sociedad, para la iglesia. Los coloco en tu presencia. Aquellos que están atravesando por problemas, por dificultades, Señor, glorifícate y trae paz. Gracias, Señor de los cielos. Gracias. Amén y amén.